presidente de la Nación y la expresidenta de la Nación. Robertino, empieza todo con una carta abierta. Correcto, exactamente, muy temprano a la mañana, Sole, la expresidenta de la Nación y también vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publica un documento económico o una especie de informe con un tuit que invitó a Milei a subirse al ring. Juguemos en el bosque a ver si el león está, podríamos decir, y el león apareció. El llamado a ese león fue este tuit que vemos acá detrás mío en pantalla. Dice Cristina Fernández de Kirchner cuando ella publica y presenta este informe a 9 meses de la llegada de Milei y las fuerzas del cielo. Publica este informe y lo titula de esta manera, con una frase muy conocida en la política electoral. Dice: es la economía bimonetaria, estúpido, aportes para un debate argentino. Frase que remite a la campaña electoral de los Estados Unidos en el 92, que, por decirlo de alguna manera, canonizó Clinton para disputar contra Bush. Y publica un largo informe criticando duramente la política económica y el rumbo que está llevando Milei adelante. Lo cierto es que con este tuit que publica Cristina, el león en el bosque apareció. 4 horas después, agarró el teléfono, la arroba, la etiqueta y dice Milei: yo sé que vos de economía no entendés mucho, o sea, digamos, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés, dice el presidente de la Nación, aprender un poco, prendé la tele hoy, ahora mismo, a las 7 de la tarde, que voy a estar dándote una clase particular ad honorem. Claro, porque Milei viajó a Mendoza, donde está en este momento, a dar una charla muy importante ante un foro de gente del mundo de las finanzas, y la invita a Cristina, que en este escenario le va a responder. Vamos a ver si efectivamente... Claro, a ver, acá cambia el tema. Acá cambia el tema porque el presidente Milei la lleva a Cristina al barro del lenguaje de redes, y Cristina contrarresta esto. Sí, es un muy buen punto el que traes, Marian, porque más allá de esta estudiantina que estamos viendo entre los dos peleándose mientras el país está en una situación bastante complicada y particular, es real que Cristina primero entra a pelear en un ring que es el de Milei, y segundo con un lenguaje que Cristina no suele usar públicamente con palabras soeces, porque cuando Cristina le responde a este tuit de Milei, utiliza conceptos bastante poco usuales de ella, diciéndole: te la pasás todo el tiempo boludeando en Twitter. Bueno, a ver, le esto que te están adelantando Cristina desde el Milei. control es Milei hablando. Esta supuestamente es la respuesta que le iba a dar a Cristina, la clase magistral. Sí, exactamente. Va a dar una charla larga, por lo que yo tengo entendido, el presidente Milei, hablando de economía. Se va a referir mucho al dólar, que es un tema disputado y del que Cristina habla mucho en el escrito de hoy. Veremos si efectivamente recoge el guante con chicanas o algún tipo de dardo contra Cristina. Podemos compartir el audio si quieren, a ver qué dice el presidente. En default, en lugar de tratar de poner las cuentas en orden, decidieron estafarnos nuevamente. De hecho, si ustedes se fijan en los billetes que teníamos en aquella época, decía convertibles de curso legal, y hoy ya no lo son, no tiene esa consigna, es decir, por lo tanto, no tienen el respaldo que aquellos billetes tenían, es decir, la casta política nos volvió a estafar, pero nos dijeron que esa vez o esta vez va a ser diferente, y no fue diferente en nada. Yo voy a redondear los números, aviso, porque después van a empezar con que el número, que la coma, no sé qué cosa. Entonces, aviso ya desde antes que los voy a redondear. Si tomo la inflación promedio del primer periodo del régimen kirchnerista, digamos, con Néstor Kirchner a la cabeza, la inflación promedio fue del 10%. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es
Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, de donde la pobreza, tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así, claro, así es fácil, digamos, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la... Bueno, a ver, vamos a empezar a analizar todo esto porque obviamente esto es una charla larga, nos metemos en un momento, es imposible entender un fragmento de toda la exposición que está dando. A mí me sorprende la virulencia de los mensajes de uno a otro, ¿no? Si bien es cierto, Milei la lleva a ese terreno, la carta abierta tiene el destinatario Milei, o sea, va a Milei directamente. Digo, en estos momentos es como una pelea que se suma que no tiene continuidad. ¿Cuál fue el último enfrentamiento entre ellos dos directo? No, sí, se cruzaron. Cristina publicó Sole durante el año una serie de durante escritos. El año, hablo de estos días. No, en lo inmediato es verdad que no. Tiene igual otro destinatario la carta de Cristina sobre el final y es el peronismo. Hay una autocrítica, no de ella, porque Cristina no esperemos eso, pero sí al peronismo. Es muy dura con el gobierno de Alberto Fernández, que como siempre cuando habla de ese gobierno, ella habla como si fuera ajena a ese gobierno. Dijo que se torció el peronismo. Exactamente, el peronismo se torció y se desordenó, dice Mariam. Claro. Y respecto a Milei, dos cosas. En términos políticos, lo importante es ambos se han elegido para polarizar definitivamente, porque ambos se han destinado demasiado tiempo. Cristina a empezar un documento económico destinado a Milei, a este gobierno, en septiembre. Cristina es una persona que mira mucho los tiempos políticos, es una jugada de cartas, te espera y cuando siente que es el movimiento sale a pegar. Y Milei, que en la pecera que a él le gusta, sale a responderle a ella, a polarizar no solo eso, sino que dice, te voy a dedicar una charla. Eso no es menor. Y en segundo plano, y acá tenemos a un experto en el tema, hay un gran debate económico. Está bien, ahora vamos a ir a lo económico, pero yo me quiero quedar en lo político. Sí. Cristina parte en su carta abierta, que es lo primero de todo esto, de un peronismo desordenado. Sí. Con este enfrentamiento un poco lo está ordenando. Sí, se vuelve a poner ella en escena del peronismo, limpiando todo lo otro y polariza con Milei. Es algo para leer entre líneas políticamente. Se está ordenando y se están columnando. Sí. Por un lado Milei, por el otro lado Cristina, que venía bastante desaparecida de la escena. Sí. O sea, se vuelve a poner en escena. ¿Y económicamente qué es todo esto? ¿Pudiste hacer una suerte de verdadero falso? Es muy difícil. A ver, son muchas cosas, muchos conceptos, vamos a tratar de organizar un poco. Pero primero, algo pensando en la gente, ¿no? La verdad que desde el 2011 al 2024 de este año, incluyo este año, Argentina va a cumplir 13 años sin crecer. Hoy, en diciembre de este año, vamos a estar igual o peor que en diciembre del 2011. Y ahí tenés, segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el primero de Milei. Argentina no creció. ¿Esto qué quiere decir? Que se equivocaron todos. Se equivocaron todos. De todos los colores. Se equivocó Cristina, se equivocó Macri, se equivocó Alberto Fernández y este primer año, por lo menos, de Javier Milei, si nos va bien, la Argentina va a caer 3%. Claro. No va bien. Lejos de crecer. Lejos de crecer. Entonces, la verdad que es un campeonato a ver quién se equivocó más. ¿No? Y obviamente la carta de Cristina, que tiene dos partes, creo yo. La primera, como contaba Robertino, la pelea con Milei, la segunda hablándole al peronismo. Pero claro, Cristina no menciona el hecho que ella entrega un país peor que el que ella recibió. Y tampoco menciona el hecho que ella es la que pone a Alberto Fernández como candidato a presidente. Claro, a nadie se le ocurría hasta ese momento que Alberto Fernández iba a ser un candidato a presidente. Te regalo el hecho de que ella puso a Alberto Fernández. No, porque se analizó duramente ese gobierno, pero desde afuera. Es que yo te incluyo el último gobierno de ella. El segundo gobierno de Cristina, me anoté algunas cuestiones. Ella agarra un país gobernado por ella,
con reservas en el Banco Central por 46.284 millones de dólares. En diciembre del 2015, las reservas eran 25.562. La mitad, menos. Y ese año, Cristina pierde 6.000 millones de dólares de reservas. El déficit fiscal en ese 2011 fue de 4,5% del PBI, que como tenemos el mismo PBI que en ese momento, lo podemos calcular en 22.500 millones de dólares de déficit. Ahora, ¿y ella por qué sale a decir en esa carta no todos esos puntos que habla de intervención? Cuando Milei se jacta de que no tiene un Estado interventor o que aleja al Estado de todas las posiciones, ella le está enrostrando que en realidad está interviniendo con el dólar, está interviniendo... Es una realidad. Y tiene razón. Cuando Milei dijo no nos vamos a meter, se demostró que los empresarios iban a hacer lo que querían. Se mete con las paritarias, menciona- está interviniendo con las paritarias. Así arranca la carta, ¿no? Diciendo, bueno, 4 sectores de la economía, hay más, pero bueno, 4 sectores de la economía. Que Milei interviene en el mercado cambiario, y es verdad. Sí. Interviene en el dólar oficial con el Perón Impec, pero también interviene en el contado con liqui, esa se la tragó Cristina. También interviene todos los días en el contado con liqui. Interviene en las paritarias porque fija un... Sí, no deja. Con los combustibles, con las obras sociales en algún momento también. Con las obras sociales. Y menciona Cristina, dice que el único sector más o menos liberado es el de subsidios a los servicios públicos, luz, gas y agua. Dice que, salvo una parte, están liberados y menciona muy bien Cristina que esto produjo una masacre en la clase media. Tiene razón. Ahora, ella no menciona el desastre que dejó en materia de subsidios, que cuando ella deja su gobierno, Argentina subsidiaba el agua caliente de las piletas de los country. Sí. Claro. Que vos en Capital Federal, acá en Palermo, en un loft, pagabas menos de luz que en una vivienda de clase media de Rosario. O el gas, mucho menos que el gas envasado para las clases sociales. A partir de acá podemos analizar punto por punto quién tiene razón más en un costado y en el otro, pero la verdad a veces la clase política argentina produce ante la gente un escenario de divorcio cuando, insisto, el tema es el relato, digo. Este es un país que este año va a cumplir el año número 13 sin crecer. Yo lo que digo es, cuando digo es un tema de relato y hablo de los dos puntos, porque quien no entiende de los números finos no tiene este dato que vos acabas de dar. Y pareciera que los dos están exponiendo a ver quién es más máster en economía, pero no se traduce en lo que vivimos. Pero aparte, otra cosa importante. Pero es como un partido de fútbol, ¿no? Sí. Digamos, uno perdió 2-1, el otro 3-0 y el otro 5-0. Perdiste 2-1, sí, pero vos 4-0. Sí, está bien, pero está bien. El país no crece hace 13 años. Ahora, ¿se sale con este parto doloroso? A ver, ella menciona, voy a la segunda parte de la carta, cuando le habla al peronismo. Por primera vez, que, por lo menos en lo que a mí me consta, ella, no otro peronista, ella menciona la necesidad de una reforma laboral, una reforma impositiva y la necesidad de un superávit fiscal. A lo Cristina, ¿no? Sí, claro. Una reforma impositiva basada en tal cosa. Una reforma laboral que tenga en cuenta que el 60% de los trabajadores no está en sectores que sean sindicalizados y que están trabajando de manera independiente, yo agregaría, y no quieren estar sindicalizados. Y la necesidad de llegar a un superávit fiscal basado en X cuestiones, que creo que tiene razón. Ahora, ¿qué hizo ella cuando Guzmán en el 2021 había completado un primer semestre de equilibrio fiscal? Publicó la carta. Le publicó una carta, Para decirle le no está mandó un gastando. misil, un año después se tuvo que ir. Sí. Independientemente de que estuviera bien o mal. Entonces, vos hablás del parto de Milei y probablemente no termine siendo exitoso.
pero probablemente sea tan poco exitoso o un poco más o menos exitoso que los otros. Sí, la Pará, realidad un punto- me un parece punto que importante. para los argentinos que están viendo esto, en cada caso hay un back muy difícil, un Sí, mirar claro. para atrás muy difícil, pero creo que muchos los argentinos decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién se está ocupando y quién está mirando los problemas de ahora? ¿Cómo está la economía ahora? ¿Cómo están los jubilados ahora? Y la verdad que estas peleas Ya, yo te no puedo- tienden mucho a dar tranquilidad ni a... Te hacen como sentir peor. A ver, en hay medio algo de todo seguro. esto. No hay hay algo acuerdos. que es seguro y de lo que estoy convencido. Con estas peleas por Twitter, mañana estamos peor, no mejor. Claro, eso, bueno, es lo que estoy diciendo. Pero, No algo- suman, no algo suman para nada. importante que quiero sumar a lo que decía Carlito sobre que ella menciona cosas que no hizo, que el eje central de la carta, de lo que tanto viene hablando, que es la bimonetariedad de la economía, esto de que los argentinos usamos los pesos para transferencias básicas, pero como medio de valor y para ahorrar usamos el dólar, pero no da una solución ella. O A no ver. dice cómo conseguir más dólares. A ver, hace poquito se cumplieron 50 años del Rodrigazo. Sí. Sí. Una persona que hoy tiene 70 años, ¿no?, la agarró. El Rodrigazo, la tablita de Martínez de Oz, la primera hiper, la segunda hiper y todas las crisis anteriores, el plan Bonex, la salida de la convertibilidad, el cepo y todo lo que vino para adelante. ¿Cómo querés que no haya una economía bimonetaria si no hay país en el mundo que haya estafado tanto a la gente como en los últimos 50 años la Argentina? Muy difícil. Muy difícil.